En el libro de los elementos de Euclides, la definición de paralelogramo, según dado por el profesor Simpson, porque esta definición como en la versión original no se encontraba, la definición de paralelogramo pues es una figura que tiene cuatro lados, o sea, un cuadrilátero definido de cuatro lados, y adicionalmente donde sus lados opuestos son paralelos entre sí. Eso es lo que da esa definición. Lo que busca la proposición 34 que vamos a demostrar y que va a servir de apoyo de aquí en adelante es que nos están diciendo que los lados opuestos de un paralelogramo van a ser iguales y adicionalmente los ángulos opuestos también van a ser iguales. ¿Cómo se hace este análisis? Bueno, vamos a comenzar aquí en materia. Hola, ¿cómo están? Soy Eduard Cárdenas de Matemática Empírica y los invito a que me acompañen en este proyecto y en esta serie que estamos haciendo sobre los elementos de Euclides y sus demostraciones. Entonces, nosotros tenemos acá esta figura, no los vaya a confundir. La figura que nosotros tenemos acá en este vértice A, B, C y D es nuestro paralelogramo, donde se supone que yo he extendido las líneas más allá de los lados de la figura para poder hacer la explicación. Y la línea AB que está en negro, ella es paralela con la línea CD. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, la línea AC es paralela con la línea BD, que lo he escrito acá. Y los triángulos, la idea es que cuando se hacen los análisis para líneas paralelas, siempre se han dividido con una tercera que convenientemente usamos la línea BC, que es la que nos divide a nuestro paralelogramo. Hay que tener en cuenta que si trazáramos entre A y D otra línea, pues también dividiríamos el paralelogramo, pero para nosotros nuestro análisis va a ser con BC. Y vamos a analizar los triángulos ABC, que es este triángulo en la parte superior, y el triángulo BCD, que es el triángulo en la parte inferior, con lo expuesto en las proposiciones 29 y 27 de paralelas. En el texto hablan de la 29, pero la 27 también es un apoyo sobre esto. ¿Qué sucede? Vamos a empezar con las líneas AB y CD, la línea que está en negro y la que está en rojo. Recordando que BC las cruza a ambas. Dice la proposición 29, que invito ahí, les dejo la miniatura y les invito a que lo vean, que hago la demostración. La 29 nos habla claramente de que los ángulos alternos internos son iguales basados en la proposición número 5. Basados en el postulado número 5. Entonces, ¿cómo es la situación? Tengo estas dos líneas y esta las cruza. Los ángulos alternos de esa línea, por un momento olvidémonos de la línea verde y azul, imaginémonos que no están. Pues lo que sucede en ese instante es que este ángulo es igual a este ángulo ya mostrado en esas proposiciones. Por otro lado, tenemos entonces, vamos a escribirlo acá en azul claro, que para las líneas paralelas AB y CD, este ángulo y este ángulo son iguales, es decir, el ángulo ABC será igual al ángulo BCD. Y ahora, en la otra situación, ya nos olvidamos ahora de la línea negrita y la línea roja y vamos a imaginarnos que está la línea paralela, la línea verde que es BD, con la línea AC que es la azul y también están cruzadas por BC. También volvemos con lo mismo a las proposiciones 29 y 27, que los ángulos alternos internos son iguales. Entonces los ángulos alternos para esta línea verde y esta cruzados por esta, serían estos dos que están en verde. Entonces serían iguales los ángulos CBD. Será igual al ángulo, llamémoslo ACB. Ya tenemos eso en esas definiciones. Entonces, como estamos analizando los triángulos ABC y el triángulo BCD, y ya tenemos estas propiedades, también hay que tener en cuenta una propiedad adicional. Estos dos triángulos que se me han formado comparten el mismo lado, que es el lado BC. Entonces, como tercero, pues damos por obvio que BC en los dos triángulos es igual a BC. ¿Y para qué van estas comparativas? Pues basándonos en la proposición ahora importante, las proposiciones que tienen que ver con lo que aquí se habla de igualdades, pero hoy modernamente se llaman congruencia, que voy a hacer un video sobre eso, congruencia de triángulos, que está la proposición 4.8, pero para este caso en especial, la 26 en su parte A. La parte A, como ven este dibujito, es un lado y dos ángulos. Quiere decir que cuando dos triángulos tengan un lado igual, o sea, para los dos sea igual o sean congruentes, y los ángulos formados a los extremos de ese lado también sean iguales o congruentes modernamente en los dos triángulos,
pues va a llevar a la propiedad de que los ángulos opuestos a esos ángulos también serán iguales y el otro ángulo también será igual. Veamos el análisis. Tenemos, entonces, que los dos triángulos comparten el lado BC, o sea, tienen el lado BC iguales. Y en los dos triángulos, los ángulos que se forman al final son iguales en ambos triángulos. Veamos, este verde para el de arriba es igual a este verde en el de abajo. Y este que está en el otro extremo, que es este morado, es igual a este que está morado en el otro extremo. Y se cumple lo de la proposición 26. Si en los dos triángulos tienen un lado igual y también son iguales los ángulos al final de ese lado, pues nos está diciendo que los triángulos son congruentes modernamente, pero acá los decían que son iguales. Y que son iguales quiere decir que son iguales los lados opuestos. ¿Qué quiere decir? El lado opuesto a este verde sería el lado AB. Y AB tiene que ser igual al lado que es opuesto al mismo ángulo verde, o sea, al ángulo equivalente al otro lado. ¿Quién es opuesto a este ángulo verde en el otro triángulo? Pues CD. Entonces AB será igual a CD, por lo expuesto en la proposición I26. O sea, libra 1, proposición 26. Entonces, AB igual a CD, ya queda demostrado. Y adicionalmente, también se puede decir que por la misma proposición, pues vemos que, ¿qué lado es opuesto a este ángulo morado? Pues el lado BD. Entonces, BD en un triángulo va a ser igual al lado que está contrario al mismo ángulo en el otro triángulo. En el otro triángulo, el contrario a este morado es el lado AC. Aquí ya se ha demostrado una cosa importante, lo primero que nos pedían, que qué era decir que los lados opuestos son iguales, son de la misma longitud. AB es igual a CD y AC es igual a BD. Ya se hizo la primera parte. Ahora la segunda tiene que decir que los ángulos opuestos entre sí también son iguales. ¿Qué tenemos? Pues ya nos damos cuenta que por el análisis que se ha hecho de la proposición 26, también nos dice, que voy a dibujarlo en azul, ya expuesto por la proposición y que los invito a que lo vean nuevamente, repito. Este ángulo y este ángulo, por esa demostración de esa proposición, van a ser iguales también. Entonces ahí directamente por esa proposición, sin hacer nada más, se puede decir que por esa proposición el ángulo BAC va a ser igual al ángulo BDC, llamémoslo así, BDC. Y aquí se demuestra lo segundo. Estos ángulos opuestos son iguales. ¿Y qué pasa con el ángulo ACD? Vamos a hacer un análisis ahí. Pues notemos, el ángulo ACD está formado por dos partes, que sería el ángulo ACB. Le voy a sumar el ángulo de abajo, que sería BCD. Y eso, pues, va a ser igual porque son equivalentes al mismo ángulo que está en verde al otro lado, que sería CBD, más el otro triángulo que está en morado, porque es equivalente al ángulo que sería ABC. Pues, ¿qué hice yo? Marqué el ángulo que está en verde, que es ACB en un triángulo, y le sumé el ángulo BCD, que es el que está en morado. Sus equivalentes al otro lado, pues va a ser el ángulo CBD, que está en verde, y el ángulo ABC, que está en morado. ¿Y a qué equivale esta suma de estos dos ángulos? Pues este ángulo más este, pues me va a dar el ángulo ACD. Y eso va a ser igual. Este ángulo en verde más este ángulo en morado, pues me va a dar el ángulo ABD. Listo. Ya tenemos completada la segunda parte. Este ángulo es igual a su ángulo opuesto. Ya hemos demostrado la segunda parte. Y la tercera parte nos está diciendo que la diagonal, cuando se traza una diagonal sobre un paralelogramo, pues que se divide en dos partes iguales. Pues ya por todo lo que se ha explicado, pues se llega a la definición que el triángulo ABC es igual al triángulo BCD. Todo expuesto por lo que nos dan en la proposición número 26. Entonces, los dos triángulos son iguales
y repito, en palabras modernas, son congruentes. Entonces, tenemos que los dos triángulos que se me han formado son iguales y eso me complementa la parte 3 que pedían en la proposición, que al trazar esa diagonal, el paralelogramo se me divide en dos partes iguales, pues se me ha dividido en dos triángulos que son iguales, ya demostrado por esas proposiciones. Y eso es todo lo que buscaba esta proposición con estos tres enunciados que se han demostrado. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, dar like, compartir, que a mí me sirve mucho.